Y muy bien, llegamos a las emergencias psiquiátricas, doctores, ¿no? Entonces, dentro de las emergencias psiquiátricas, ya, creo que les había puesto 2 casitos, ¿no? Sí. Vamos a ver los 2 casos, ¿ya? Nos vamos a tomar unos minutitos, ya, unos 10 minutitos para de ahí responder preguntas, ¿ya? Paciente mujer de 35 años, casada, tiene 2 hijos pequeños, perdió su trabajo hace un mes. Actualmente depende económicamente del esposo, factor de depresión. Hace una semana descubre infidelidad de su pareja, a partir de lo cual se siente triste, no puede dormir, come poco, no tiene ganas de ver a nadie, llora todo el tiempo, se ha aislado y en varias discusiones con la pareja le ha dicho que cualquier día se va a matar, pues ya está cansada de todo, ¿no? Tiene el antecedente de tener múltiples problemas con su pareja, inclusive por violencia física, desde adolescente iba a psicología y ella refiere que siempre dio problemas a su mamá. Ya. Otro caso. Paciente varón de 60 años, casado, con 2 hijos, con trabajo estable, que desde hace 5 meses se siente triste, desganado, no disfruta las cosas, no sale con sus amigos, duerme poco, aun cuando hace cosas con su familia siente que no se siente bien, no es lo mismo de antes. Hace 2 semanas le diagnostican cáncer de próstata, lo suficientemente avanzado como para tener que practicarle cirugía, se observa preocupado por los riesgos, no cuenta con antecedentes de episodios depresivos, la esposa dice que lo ve muy tranquilo, le llama la atención que ha puesto todos sus asuntos en regla, últimamente pasa mucho tiempo solo y cuando está con la familia siempre dice, quiero guardar este secreto, ¿no? Ustedes están de guardia, los 2 pacientes llegan a la emergencia, solo cuentan con una cama para hospitalizar. ¿A quién hospitalizan? ¿Paciente 1 o al paciente 2? Muy bien. Vamos a evaluar un poquito al paciente, no suicidio. Cuando evaluamos al paciente, aquí está, pues mi mnemotecnia del SAT Persons, ¿no? Entonces, cuando hablamos de SAT Persons, hablamos acerca de factores de riesgo que nos pueden hablar de un paciente en el que podría tener más riesgo de un evento autolesivo, pero sobre todo más riesgo de ejecutar este evento autolesivo, ¿no? Sexo. La mujer lo intenta más que el hombre lo ejecuta más. La mujer lo intenta con métodos menos cruentos, menos violentos, con pastillas, con veneno, eh, mmm, cortes, ¿no? El varón coge una pistola y se vuela el cerebro. Coge una soga y se ahorca, ¿no? Se lo hace mucho más explícito, ¿no? Mucho más cruento, mucho más violento, ¿no? La edad, edades extremas, adultos mayores o muy niños, ¿no? Por eso es que los niños que por bullying, que hemos visto varios casos en Estados Unidos, se suicidan, sí, pues son de cuidado. La depresión, obviamente la depresión es un factor importante. El intento previo, un paciente que intentó suicidarse previamente, que de verdad lo intentó, no fueron conductas para suicidas, no fueron intentos autolesivos, no suicidas, no. Fue un intento previo real, tiene altas probabilidades de volver a hacerlo. Si lo hizo ahorita, dentro de los 3 primeros meses tiene altas posibilidades de hacerlo y dentro de los 6 siguientes también. Abuso de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol y en consumo de alcohol que se genere toda esta situación. Pérdida del pensamiento racional, pérdida del soporte social, plan organizado, no tener esposa y enfermedad. Y cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de enfermedades deformantes, no sé, enfermedades deformantes tipo artritis reumatoide, enfermedades deformantes para las damas, mastectomías, ¿no? Cáncer de mama, que uno tiene que incurrir en la mastectomía. En cambio, enfermedades que generan disfunción sexual en el caso de los varones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos el riesgo suicida, ¿qué tenemos que ver? ¿Tiene riesgo suicida? No tiene riesgo suicida. Si no tiene riesgo suicida, control cercano por psiquiatría. Pero si tiene, se hospitaliza, se seda y se da antipsicóticos. ¿Por qué? Porque la paciente lo tiene que pensar mejor, tiene que comer, tiene que dormir y nuevamente volverlo a pensar, darse la oportunidad de pensar. ¿Ya? ¿A quién hospitalizamos entonces? Según el SAT Persons, a ver, quiero ver, vamos a darnos un stop. Paciente 2, muy bien. Paciente 2, ¿a cuál de los pacientes hospitalizada? Porque ya lo tenía planeado. Paciente 2, al varón, muy bien. Paciente 2, perfecto, perfecto, doctores, muy bien. Paciente 2, exactamente. ¿Por qué al paciente 2? Porque el paciente 2 tiene
factores de riesgo, tiene varios factores de riesgo, ¿no? Y porque es varón, muy bien, porque, porque se está anticipando, ¿no? El paciente 2 es varón, está en una edad más o menos extrema. Tiene 2 hijos, sí es cierto, pero esos 2 hijos ya son grandes, ¿no? Tienen sus vidas. Ya no es como si tuviera 2 nenes pequeñitos de 5 y 3 años, ¿no? Hace 5 meses se siente triste, ¿no? Y es más persistente. El de la dama no tanto, ¿no? El de la dama es algo, es un evento que puede generar mucho dolor, que puede generar mucha angustia, ¿no? Pero es algo que apareció, ¿no? Que se dio de pronto en relación a un tema de infidelidad, ¿no? Hace 2 semanas le diagnostican cáncer, o sea, tiene una enfermedad, bueno, crónico, que puede tender a la cronicidad, ¿no? Pero que le van a tener que practicar cirugía, entonces puede generar disfunción sexual, puede generar algún tipo de repente de retardo en su funcionalidad, ¿no? No cuenta con episodios depresivos previos, no es cierto, no ha tenido intentos, entonces por ahí no tiene un factor de riesgo, pero ha puesto sus asuntos en regla, ¿no? Ha puesto sus asuntos en regla, pasa mucho tiempo pensando, quiero guardar este recuerdo, o sea, realmente quiere dejarlo, ¿no? Quiere dejarlo ir, quiere dejar ir todo, ¿no? Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en el intento suicida, ¿no? Ahora, sucede, doctores. Ahora ustedes miran, pero entonces, ¿ya qué hacemos? Si ya se quiere matar, ya tomó la decisión, ¿no? Es lo que dicen algunos médicos un poco crueles, ¿no? De corazón duro, que dicen, pero si ya se quiere matar, yo soy médico de los vivos, de los que quieren vivir, no de los que quieren morir. Bueno, primero que en ninguna parte del juramento hipocrático dice eso, ¿no? Y segundo, que esa persona no quiere morir, solo que no ve alternativa. Es totalmente diferente. No quiere morir. Ningún suicida quiere morir realmente, solo que ve que la vida que tiene, la vida que se le ofrece apesta tanto que prefiere morir a vivir así. Pero es totalmente diferente. La connotación del pensamiento es totalmente diferente. Entonces tenemos que empatizar en eso, ¿no? Y lo otro es que es salvable. Por supuesto que yo siempre cuento bueno, los que de repente alguna vez me han escuchado deben saber el ejemplo de mi pacientito que un joven, ¿no? Está deprimido, tenía su familia en provincia y pues decide un día que no, que ya se va a morir, que ya lo luchó todo y no quiere nada más, deprimido de larga data, ¿no? Entonces va y compra un arma, la guarda, ¿no? Lo piensa un tiempo, la tiene guardada ahí unos días, o de ahí dice, no, sí es cierto, ya tomé la decisión. Alquilaba un cuarto, deja el cuarto, se muda a un cuarto de hotel, termina con su enamorada, llama a sus papás seguidamente, luego se despide y les dice que va a salir de viaje, ¿no? Renuncia al trabajo, comienza a vender sus cosas, se queda en el cuarto de hotel y decide un día, pues voy a morir, ¿no? Coge el arma en su mochila y se va y dice, bueno, pero antes de irme de este mundo voy a tener un bonito recuerdo, me voy a ir al malecón. Se va al malecón a mirar el mar, está mirando el mar, y de pronto dice, bueno, ya es hora, entonces se va un poquito más allá, se sienta, abre su mochila, va a sacar el arma y en eso viene un pata que le dice, oye, coge, y le tira una mochila. Y detrás de él vienen los policías. Le encuentran la mochila en la que había robado una laptop, otro pata que lo había dejado y le dice, y lo cogen a él por ladrón. Y le encuentran un arma encima. Entonces se lo llevan pues a la comisaría, pasa su noche en la carceleta, lo piensa, a pesar que miren estuvo en la carceleta, ¿no? Obviamente no tenía, le quitaron el arma y tuvo unos policías que cuidaron que no tuvieran ningún acceso a nada, nada, nada con lo que se pudiera matar. Lo pensó esa noche en la carceleta, lo dejan salir al final y decide ir al día siguiente a la Herrera a internarse, porque se da cuenta que pues, la vida le había dado otra oportunidad. Pero el paciente está vivo ahora, está vivo y hace su vida normal y se salvó, se pudo salvar. Y eso me lo contó en la emergencia, después de todo lo que había ocurrido. ¿Es un suicidio abortado, como diríamos? Sí, ¿no? Abortado por las circunstancias de la vida, pero eso le dio una oportunidad, eso le dio una esperanza.
Así puede ocurrir. Pero en lugar de ser el ladrón que le tira el arma y los policías que vienen, podemos ser nosotros, que nos sentamos un ratito y le conversamos al paciente, que nos sentamos y le decimos, ok, hay una oportunidad. Y si no la hay, pues te acompañaré en todo el proceso. Pero la va a ver, porque lo que hay es una enfermedad y se llama depresión. Y lo que hay es una complicación y se llama suicidio. Ya, doctores, entonces siempre se puede intervenir. Siempre. Y bueno, lo último son las emergencias psiquiátricas. De las emergencias psiquiátricas, los síntomas extrapiramidales. Por eso era que no lo había puesto ahí arriba. Porque los síntomas extrapiramidales, que como les dije, los dan más los que son que pegan a dopamina, ¿no? Son la acaticia, que es la necesidad imperiosa de moverse, ¿no? Que puede generar una agitación o puede parecer una agitación psicomotriz. El temblor, que es el parkinsonismo, no ese temblor fino, distal en manos, párpados, lengua, y la distonía aguda, que es lo peor que existe, ¿no? Que es la contracción muscular potente y dolorosa, ¿no? Generalmente ustedes muy probable que vayan a ver distonías agudas también en su internado, ¿no? A veces un médico pues le manda antipsicóticos al paciente, ¡pam! Le mandamos de pronto y decimos, no va a ser distonía, y hace distonía, ¿no? Y el pobre paciente viene con el cuello así todo torcido, con la boca toda torcida, la lengua que no puede ni hablar, ¿no? Ya, esa es una distonía aguda, es una contracción muscular potente y muy dolorosa. Entonces, allí, ¿cuál es el antídoto? Un anticolinérgico, viperideno en ampollita, ahí está. Si es una distonía laringea, se puede morir, ¿ya? Entonces, ahí sí se da un viperideno endovenoso, que es la única vez en la que se da viperideno endovenoso. Si no, no tengo viperideno, estoy en mi postita del Serums allá arriba y no tengo viperideno, a veces no hay viperideno, incluso en hospitales de la capital no hay viperideno, diazepam nomás, doctores, diazepam endovenoso, ¡guau! A dormir. No tengo diazepam relajante muscular, orfenadrina, algo le tengo para aplanar esa contracción muscular y para que no sufra el paciente, ¿ya? En contextos en los que se hacía sufrir en la psiquiatría de antaño, a veces se les ponía a los pacientes y se les creaba distonías agudas como un medio coercitivo, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno es la emergencia psiquiátrica que tenemos. Tenemos dos emergencias psiquiátricas en la parte de psiquiatría, ¿no? El neuroléptico maligno y el suicidio. Así que consideren, doctores, la especialidad. Hay pocos psiquiatras, siempre hay espacio para más, siempre hay espacio para gente que quiera explorar la parte mental, la parte del alma humana, ¿no? Comprender a la otra persona. No digo que seamos los únicos, ¿sabes? Porque todos los médicos lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, te cambia un poco la percepción, la misma especialidad. La psiquiatría es una especialidad bonita, considérenla. Entonces, bueno, síndrome neuroléptico maligno es una emergencia en psiquiatría, es un síndrome raro, asociado al uso de antipsicóticos. Es raro en realidad, doctores, ¿ya? Porque generalmente es al mal uso de antipsicóticos. Acá es mal uso de antipsicóticos. ¿Por qué? Porque se sube un antipsicótico, se sube otro, y ahí es donde se da el problema, ¿no? La clínica, ¿cuál es? Rigidez muscular, hipertermia, inestabilidad autonómica, hipertensión y taquicardia, ¿no? O sea, toda una clínica como de una hipertermia maligna, ¿no? Como de un anestésico. Complicaciones puede dar una falla renal, ¿no? Un tamponamiento real por rabdomiólisis, una falla hepática, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál es? Retiro de antipsicóticos, uso de bromocriptino dantroleno como una hipertermia maligna y un montón de hidratación. Hidratación a chorro para sacar al paciente del neuroléptico maligno. Es una emergencia rara, pero se puede dar sobre todo en los pacientes crónicos o a veces en pacientes en los que en la desesperación les quiere quitar la psicosis y peor, se va para el otro lado, ¿no? Y bueno, yo siempre termino con esta lámina, que está un poco borrosa, pero que es esta campaña que hizo la Asociación Psiquiátrica Colombiana, que es hashtag yo también voy al psiquiatra, ¿no? Y es que en un mundo en el que todos somos puestos al escrutinio y en el que se nos pone el escrutinio de muchas cosas y de situaciones en relación al tema emocional y que tener el tema emocional es ser débil, es no ser fuerte, es no sobreponerse, es no querer vivir, es insultar a la gente, pues tenemos que darnos cuenta que yo también voy al psiquiatra y puedo no tener problemas. Yo también voy al psiquiatra y puedo ser médico. Yo puedo ser psiquiatra y también voy al psiquiatra. Puedo ser estudiante de medicina y también voy al psiquiatra. El mayor dolor que nos da todos los días y el mayor daño que ha hecho la psiquiatría es el estigma. Es el estigma de ser un psiquiátrico, de ser un loco. Ya no se dice loco tanto, se dice psiquiátrico.
se le dice enfermo mental, se les dice, de una forma peyorativa, obviamente, ¿no? Se les dice que están fuera de sus cabales, ¿no? Se pone al escrutinio de los demás, las personas, ¿no? Y veamos hace que 2 días, ¿no? Este tema de Sofía Franco, ¿no? Esta señorita, ¿no? Que se le pone en tela de juicio su rol de mamá, su rol de esposa, su rol de mujer, su dignidad de persona, ¿no? Por un tema mental, ¿no? Es que toma medicamentos. Es que, bueno, a veces les cuento que a veces el que toma medicamentos está más sano que el que no toma, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto y que lo consideremos, ¿no? Que pueden haber muchas cosas, pero yo también voy al psiquiatra y no hay problema con eso, mis queridos doctores, ¿ya? Muy bien, entonces esto era lo que les quería decir. Bueno, a ver, vamos a ver ahora. Tenemos 18 minutos para las preguntas. Entonces, a ver, ya. Muy bien. A ver, doctores. Creo que me habían ido puesto por aquí. A ver, depresión, tienen otorrino, neuromanía, ya. ¿Cómo sería un comportamiento desorganizado? Un comportamiento desorganizado es un comportamiento que no tiene finalidad. O sea, yo, por ejemplo, ahorita me siento, pongo la espalda así bien derecha y es para la finalidad, pero no, comienzo a hacerles así, 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 comienzo a moverme por acá y yo estoy hablando, entonces, ¿qué cosa está haciendo la doctora? No, se está bailando, pero no está haciendo la clase, entonces es un comportamiento fuera de lugar que puede ser inapropiado y un comportamiento que no tiene una organización tal cual, ¿no? Me comienzo a poner a saltar, a silbar, ¿no? En un contexto en el que no se tendría que hacer, ¿ya? ¿El TOC se logra curar? El TOC se controla, el TOC no se cura. El TOC sí es, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad que tiende a la cronicidad, ¿no? Ahora, se bajan los síntomas, eso sí, o sea, se pueden tener síntomas muy altos y van a ir bajando poquito a poco hasta controlarlo, pero lamentablemente no se puede quitar así de pronto, ¿no? El manejo del delirium tremens, sí, muy bien, Mauricio, esa es pregunta de examen. ¿Cuál es el único delirio que se maneja con benzodiazepinas en altas dosis? Delirium tremens. Todos los demás, delirio por sustancias tóxicas, delirio por la edad, delirio superpuesto a demencia, delirio por caídas, delirio por cirugía, son con antipsicóticos. Así que cuando su reciente cirugía también les diga, ay, ponle el prazolama al viejito que está hablando con, mil y un cosas post cirugía, usted le va a decir, no, doctor, hay que darle un antipsicótico, hay que darle haloperidol en gotitas y va a ver cómo va a dormir tranquilo, no va a molestar a nadie y no se va a agitar. Si lo odian, le dejan que ponga porque van a ver cómo la guardia se las va a arruinar porque se va a agitar, porque generalmente en los adultos mayores genera un evento paradójico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del delirium tremens? Benzodiazepinas en altas dosis. Generalmente ahí si usamos diazepam, podemos usar hasta el tope, 90 a 100 miligramos de diazepam endovenoso, ¿no? O sea, le podemos poner hasta 2 ampollas cada 4 horas, cada 6 horas, y sí se usa altas dosis, pero controlando siempre hay que chequear presión arterial, ¿no? Siempre hay que estar chequeando con la enfermera, ¿no? ¿Cómo se termina un tremens? Ahí está, ahora ustedes me dirán, no, pero doctora, si el delirium tremens es la complicación de la abstinencia alcohólica y ustedes le van a dar benzodiazepina, le está cambiando una droga por otra. Sí, pero el momento es por la emergencia. Eventualmente después cuando salga ya se comienza a usar otros, ¿no? Para bajar el craving, el valproato, el topiramato, otro tipo, ¿no? El valproato en realidad es una buena opción, pero el problema es que es hepático, ¿no? Entonces tiene metabolismo hepático, entonces puede tener problemas, ¿no? El topiramato sería la mejor opción, no sube de peso, va por vía renal, es perfecto, pero el problema es que es caro. Y bueno, también puede generar un poquito de deterioro, no deterioro, sino puede generar una alteración cognitiva, ¿ya? ¿Cómo se maneja la abstinencia en el caso de delirium? Como les decía, con benzodiazepinas en altas dosis. El paciente 2, muy bien, el varón, pero lo tiene planeado, está dejando todo en orden, perfecto, ya lo tiene planeado. Cuando un paciente tiene la ideación persistente y hay planificación, ese suicidio a la vista, doctores. Entonces hay que abortarlo. Y las personas se matan, de verdad se matan. ¿Se acuerdan de este jovencito que antes de la cuarentena se quiso tirar de una torre
de alta tensión en Los Olivos, pues en septiembre se mató, ¿no? En septiembre logró hacerlo y lo hizo. O sea, ustedes se imaginan, en marzo le salvaron la vida. Justo viene la cuarentena, muy probable que en la cuarentena no recibió tratamiento, no tuvo apoyo, estuvo peor, se sintió peor, en septiembre lo hizo. Y lo hacen, doctores, lo hacen. ¿Una vida vale más que otra? ¿Una vida vale menos que otra? No, ¿no? Todas las vidas realmente valen lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que salvarnos y ponernos la camiseta por todas, ¿no? Porque es varón y hago sus cosas en orden, la eutanasia. La eutanasia no es suicidio, doctores. Con todo esto que se me ha puesto en la palestra, lo de la señorita Ana Estrada, no es suicidio. Es conscientemente considerar que ya no deseo vivir. Y es una decisión, pero hay que descartar la parte de ideación suicida. Y ahí es donde entramos en trompo, doctores. Ahí sí, de verdad, no tengo la respuesta porque entramos en trompo justo cuando salió la legislación en Dinamarca que se aprobó el suicidio asistido o eutanasia, justamente salió a raíz de una joven que tenía tuvo una vida terrible, muy dolorosa y cuadros de depresión severos, y al final se le aprobó la eutanasia, ¿no? Esta joven había tenido violaciones repetitivas a temprana edad, abandono de los padres, consumo de sustancias, cuadros depresivos, entonces se decía un suicidio. Y justo ahí fue donde se puso, ¿no? Se pone todo esto en tela de juicio, ¿no? Sí es cierto. Se tiene que hacer como una evaluación adecuada, ¿no? Una evaluación completa, ¿no? ¿Todos los pacientes con ataques de pánico deben ser medicados? Sí, porque, o sea, a menos que sea un ataque de pánico, por ejemplo, ahorita me dijeron, ¿tienes COVID? ¡Ay! Entonces me da pánico, Dios mío, no, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Y yo, pero pasan los 15 días y ya estoy tranqui porque ya me dio, ya tengo anticuerpos, ya estoy tranquilo, no, la pasé bien y no hubo nada, ya, bueno. Entonces, pero si tienen ataques de pánico ya repetidos, hay que considerar el tratamiento porque muy probable estén dentro del contexto de un trastorno de pánico. ¿Cómo se mejora el deterioro cognitivo? Ah, es una buena pregunta, Esmeralda, ¿ya? Generalmente el deterioro cognitivo en pacientes con depresión es por un tema del hipocampo. O sea, el hipocampo en los pacientes deprimidos, en los pacientes no deprimidos, perdón, como nosotros, tiene un tamaño, felices como nosotros, tiene un tamaño, pero en los pacientes deprimidos tiene un tamaño más pequeño, porque se reduce. Entonces, por eso que se reduce la memoria, ¿no? El deterioro cognitivo, primero con el tratamiento, se revierte. Pero lo otro es volviendo al redil, ¿no? Entonces, volviendo a que el paciente lea, comience a hacer actividades cognitivas de repente hacer pequeños ejercicios, de repente hacer secuencias y tratar de ir reestimulando nuevamente esta mente que ha estado un poquito dormida por el tema depresivo, ¿no? ¿Cómo reconocer un episodio de depresión? Ah, ya. Es el tiempo, Melanie. O sea, una depresión mayor es un único episodio más de 2 semanas. En cambio, depresivo recurrente es que tuvo un episodio, tuvo un descanso de 2 meses a más, nuevamente otro episodio. Un descanso de 2 meses a más, nuevamente otro episodio. Pero me dirían, no, pero eso es recaída. No, es recaída si es que nunca mejoró. Pero en este caso mejoró, estuvo bien, estaba de alta y a los 2 meses vuelve a recaer. 2 meses a más, ¿no? Vuelve a recaer. ¿Cuáles son los síntomas negativos de los trastornos esquizofrénicos? Son aislamiento, ensimismamiento, poca interacción, negativismo, deterioro, o sea, no deterioro, sino alteraciones en una cognición o en un desenvolvimiento normal, ¿no? O sea, sobre todo es poco aislamiento, ¿no? Un poco, o sea, no rigidez, sino un poco de ser muy parcos, muy alejados, ¿no? De la interacción. ¿Cuál es la forma clínica más? La esquizofrenia paranoide, es la forma clínica más frecuente, definitivamente. ¿Cómo se puede hospitalizar a un paciente con riesgo suicida que no quiere? Si un paciente tiene riesgo suicida y no quiere ir ni al hospital ni a consulta, se llama a la policía, se llaman los bomberos y se le lleva a la emergencia. Pero tiene, o sea, ideación suicida persistente en la que ha habido ya un intento, ¿no? O sea, ya hay un intento, ya cogió el cuchillo, se llama a los bomberos. Tiene un cuchillo y se quiere matar, tiene que venir. El 105, tiene un cuchillo, tiene un arma y se quiere matar, ¿no? Esperemos que lleguen, pues, ¿no? En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Conversar con el paciente, contenerlo, ¿no? Si tiene riesgo suicida, todavía, o sea, eso implica que no hay una ideación, tal cual, o hay una ideación, pero a medias hay que tratar de conversarlo con él, ¿no? Conversarlo y conversarlo poco a poco, ¿no? Hasta convencer, ¿no? Porque es la única forma. ¿Cuál es la causa más frecuente de delirio y alucinaciones? La causa más frecuente del delirio son infecciones. Infecciones
respiratorias, urinarias, estomacales, de piel, infecciones en general, ¿ya? Y un delirio superpuesto a la demencia que también se puede dar, ¿no? ¿Tiene predisposición genética? ¿Tienen predisposición? Sí hay algo de genética en las adicciones, pero nuevamente, el triple de la salud mental, familia y persona también son importantes. ¿Cómo diferencia los diferentes tipos de fobia? Fobia compleja, específica, no específica. Generalmente la específica es hacia uno. O sea, no específica, no existe que, no, o sea, hay fobia específica, tal cual, dirigida, por ejemplo, a sangre, agujas, ¿no? Complejas es cuando tiene más de uno, ¿no? O sea, tiene aquí, por ejemplo, agujas y ascensores, agujas y alturas y no sé qué más, ¿no? Pero los diferentes, o sea, sobre todo lo que tiene que partir es que la fobia es un miedo irracional. Y de allí los tres tipos básicos son social, agorafobia y específicas. Nada más. Esos son los más importantes. Los pacientes con TOC deben recibir tratamiento médico o solo cuando afecta. No, deben recibir tratamiento médico. El TOC. El paciente con personalidad obsesiva, no. El paciente con personalidad obsesiva, así como nosotros los médicos, no. Pero las obsesiones las podemos controlar. Pero un trastorno obsesivo compulsivo en el que hay obsesiones, compulsiones, en el que hay pensamientos tipo compulsión, eso sí. Un paciente que anda en una situación que le causa excesiva tristeza y cursa con hiperventilación en ese momento, ¿cómo se nombraría ese episodio? Un ataque de pánico. Si está deprimido y de pronto comienza a hiperventilar y comienza a angustiar sin tranquilizarse, lo que está haciendo es ataques de pánico. O sea, un episodio depresivo con síntomas paniformes, ¿no? En caso de un paciente COVID grave, ya buena pregunta, Gerson, menos de 85% de líderes y alucinaciones que no responden al operidol, que se le puede indicar. Generalmente, si no responde al operidol, o sea, se le puede dar quetiapina, ¿no? La quetiapina es una buena alternativa, no va a alterar la saturación, hay que ver un poquito el tema de la presión, pero nada más, ¿no? Otro es la sulpirida, pero si no ha respondido al haloperidol hay que escalar, ¿no? A quetiapina, pero generalmente sí responden al haloperidol. Si no respondió al haloperidol es porque no se le está dando la dosis adecuada, ¿no? A veces se tiene, ay, 5 gotitas, nah, 5 gotitas, no hay nada, ¿no? Hay que darle media ampollita, ¿no? Hay que darle una ampollita, pero controlando siempre, ¿no? Sobre todo controlando la presión. Si es un haloperidol endovenoso, nos va a dar menos síntomas adversos, pero hay que controlar siempre la presión arterial, ¿ya? Los pacientes con esquizofrenia pueden estudiar y trabajar normalmente, sí, los pacientes con esquizofrenia, doctor Diego, sí, pueden trabajar, estudiar normalmente, hacer esa, inclusive en medicina, o sea, con esquizofrenia y pueden estar en medicina y normal, no hay ningún problema, ¿no? Yo tengo pacientes, colega y normal, él hace su vida completamente tranquilo, hecho, pero sabe que tiene que cumplir su medicación, que es lo más importante, y lo cumple su medicación, y cuando tiene momentos de mucho estrés, allí los trata de manejar, nada más. ¿Sí? Pero generalmente, claro, son esquizofrenias simples, ¿no? Esquizofrenias sebefrénicas, de mal pronóstico, en las que empiezan a temprana edad, son medias emocionales, son poco afectivas, esas sí no van de buen pronóstico, ¿no? La diferencia entre desorden esquizoafectivo versus depresión, manía con síntomas psicóticos, no, la diferencia, no nos confundamos. Esquizoafectivo, depresión y manía con síntomas psicóticos. ¿Ya? El esquizoafectivo es un episodio en el que hay síntomas depresivos, pero al menos 2 semanas no hubo síntomas depresivos y solo hubo psicosis pura. En la depresión con síntomas psicóticos hay depresión y siempre hay síntomas psicóticos. O sea, siempre con depresión siempre hay síntomas psicóticos. No es que hay síntomas psicóticos solos. Y en la manía con síntomas psicóticos hay hacia arriba, ¿no? Pero con síntomas psicóticos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esquizoafectivo, depresión y manía con síntomas psicóticos? Que en una depresión o manía hay alteraciones en el estado de ánimo hacia arriba o hacia abajo, pero los síntomas psicóticos son persistentes. En cambio, en el esquizoafectivo hay afecto, hay esquizos, hay síntomas psicóticos, pero hay 2 semanas por lo menos en las que no hubo síntomas afectivos y hay pura psicosis. Porque si fuera solo psicosis, sería psicosis, pues no sería esquizofrenia. Entonces, hay afecto, pero hay 2 semanas por lo menos en las que hay síntomas psicóticos. ¿Ya? ¿Cómo diferenciar las ideas sucesivas, trastornos como personalidad, TOC y TAC? Bueno, son cosas totalmente diferentes, Juan Diego. O sea, las ideas obsesivas son solo ideas, son ideas persistentes que invaden el foco de la conciencia, que generan angustia, que generan lucha. El trastorno obsesivo compulsivo ya es el TOC, ya es toda la parafernalia de trastorno, obsesiones, compulsiones y todo lo demás. El TAC es otra cosa, es un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, son pensamientos ansiosos, ¿no? Y el trastorno obsesivo de la personalidad
Son rasgos muy parametrados, rasgos muy sitiados, muy circunscritos en relación a situaciones de la personalidad. Son muy rígidos, son parametrados, son inflexibles, gozan de tener pocas relaciones sociales, gozan de tener poco la intimidad, generalmente consideran que su palabra es la última, se cargan más de ciertas situaciones, o sea, tienen otras características, ¿ya? ¿Cómo se trata la caticia? Ah, esa es una buena pregunta, pero no lo dije, Michael. La caticia, como es la ansiedad imperiosa, sí se trata con benzodiazepinas, no se trata con anticolinérgicos, ¿ya? No con piperidina. Los trastornos limítrofes de personalidad son preguntados en los exámenes. Los trastornos limítrofes de personalidad no son preguntados en el examen, pero se los voy a poner en el videíto, ¿ya? Pero del TLP, o sea, del trastorno limítrofe de personalidad, lo importante que tienen que tener es que sí puede estar relacionado con ideación suicida y con ahí sí conductas autolesivas no suicidas. ¿Por qué? Porque hay un escape, entre comillas, escape del dolor emocional a través del dolor físico, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que tener tanto cuidado en esto, porque el trastorno limítrofe de personalidad puede llegar a incurrir en el suicidio. Por eso es importante siempre estarlo guiando poco a poco y dándole la estabilidad que necesitan tener. ¿Qué otra cosa más de trastorno de personalidad que podrían preguntar? Nada más en realidad, doctor, está que tiene la ideación suicida, que tiene las ideas, los intentos suicidas, pero nada más, ¿ya? ¿Alguna forma de controlar el ataque de pánico no farmacológica? Sí, la meditación, o sea, se puede, yo voy a tener el ataque de pánico, entonces medito, respiro, ejercicios de respiración, ejercicios de contracción muscular y relajación muscular. Sí. El TOC más frecuente, no existen tipos de TOC, Pilar. El TOC es uno solo, el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, pensamientos obsesivos más frecuentes, sí, son los de contaminación o también los de comprobación duda, que son de los más frecuentes, ¿no? Mi retribución y me gustaría ayudarle, no sé, con un correo. Ya, veré en un ratito sí, yo les brindo mi correo. Muy bien. Perfecto, doctores. Creo que entonces no hay más preguntas. Y miren, justo he terminado 2 minutos antes para ir con mis rasgos obsesivos. Ya, a ver, ¿todos los pacientes con ataques de pánico deben ser medicados? Sí, nuevamente, todos los pacientes con ataques de pánico sí tienen que ser medicados, a menos que sea un ataque de pánico único y no vuelva a haber, ¿no? En un paciente con trastorno alimenticio es consciente de su enfermedad, generalmente hay muy poca conciencia de enfermedad. Eso se los voy a poner en los videitos, ¿ya? De los TCAs, pero generalmente el trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia tienen muy poca conciencia de enfermedad y lo que se tiene que hacer es más bien darles, justamente dar el soporte para conciencia de enfermedad. Ya, igual les dejo mi correo, doctores, entonces cualquier cosa me pueden escribir allí, cualquier otra preguntita, ¿no? Los trastornos de personalidad sí, van a estar en los de baja rentabilidad. Yo lo voy a poner, de todas maneras, no te preocupes, Mauricio. Y ahí voy a ponerlo de TLP, ¿ya? Lo de trastorno limítrofe de personalidad, porque sí es importante que lo tengan, ¿ya? Muy bien, doctores, perfecto. Entonces, yo les agradezco. ¿No les parece mi correo? Hay todos, para todos los panelistas. Está bien, ¿no? No. ¿O cómo se pone? Para todos los panelistas y participantes, ¿no? Perdón. No. Ya, aquí les mando mi correo, entonces cualquier cosa me pueden comentar allí. Doctores, realmente ha sido un gusto. Espero que hayamos aprendido un poquito de la parte de psiquiatría y cualquier cosa, igual estamos en contacto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya, muy bien. Muchas gracias a todos. Sí, ya, muy bien. Para recordar todo lo de alta rentabilidad. Ya, Brian, muy bien, sí. Voy a hacer un esquema resumen para recordar todo lo de alta rentabilidad con palabritas, ¿ya? O sea, solo una y otra. Pues deben ser solo en una palabra, doctores. Tienen muchas cosas que memorizar. Yo siempre digo, no sé cómo llegué a ser médico, porque los veo a ustedes, digo, tanto que estudian, pero sí se puede. Sí se puede. Si nosotros hemos logrado, todos podemos. Y como les digo, si ya pasaron bioquímica, ya no, son doctores, doctoras, bienvenidos todos, ¿ya? Muy bien, mis queridos doctores, entonces un fuerte abrazo, muchas gracias y cualquier cosa igual me van escribiendo
por allí, ¿ya? Muchas gracias, gracias. Cuídense y disfruten su clase de otorrino.